Hola, mi nombre es Carlos Zacarías Hernández y tengo más de 10 años de experiencia en el área de telecomunicaciones. Soy socio y director de operaciones en TeleIP, en donde hemos ayudado a muchas pymes en la adopción tecnológica para una operación más eficiente y a menor costo. Primero que nada, quiero agradecer este espacio a Business Republic, que, que en esta ocasión charlaremos sobre el kickoff o patada inicial en ciberseguridad para pymes y startups, que como sabrán es un tema muy sonado por esta enfermedad que nos vino a encerrar y enseñarnos qué tan vulnerables somos, pero primero vamos a entender qué es un startup y qué es una pyme. A ver, un segundo, voy a compartir mi pantalla. En primero vamos a platicar qué es una startup. Una startup es una empresa que se planea a corto plazo crecer de manera exponencial para ser una gran empresa, facturar cantidades enormes de dinero, ser mucho más, a veces hasta a nivel transnacional o a nivel mundial. A diferencia de una pyme es una, como su nombre lo dice, una pequeña y mediana empresa, la cual va creciendo poco a poco con base a los clientes que va obteniendo con respecto en el mercado, haciendo algún servicio, vendiendo algún producto. Principalmente esa es la diferencia entre una startup y una pyme. Por supuesto, tenemos startups hace unos años, por ejemplo, el propio Google, el propio Facebook, eh, son ejemplos de startup y ejemplos de pymes, pues hay muchas, ¿no? Donde las pequeñas y medianas empresas crecen día con día y van requiriendo capital para poder hacer y realizar su proyecto en un tiempo considerable o en una determinada meta, en año con año crecer. Esa es principalmente la diferencia. Ahora, pasando al tema ya de la ciberseguridad, hablemos de algunos datos bastante duros. Eh, Todas las instituciones en México, o al menos las instituciones financieras, han intentado ser atacadas por cibercriminales o por hackers en el último año. Principalmente, nosotros sabemos por qué lo hacen, simplemente por el hecho de que los bancos manejan o las instituciones financieras manejan cantidades muy grandes de información y a su vez esto de manera financiera o de manera o simplemente manejan mucho dinero. Entonces, este es un principal ambición de los hackers, por supuesto, vulnerar estos sectores o este sector financiero para poder sacar ventaja y lograr obtener eh, información, obtener dinero y hasta en cierta manera vulnerar a las instituciones financieras para que dejen de operar lo que le llamamos una denegación de algún servicio por ahí. En la cadena de suministro de las empresas, en cualquier sector aumentaron el 78% los ataques a nivel global. Esto lo menciona Symantec. ¿Qué significa? Que a diferencia del 2018, comparación 2019, incrementó este intento de ataques en cualquier sector un 78%. Esto es bastante duro, ya que la experiencia de los hackers y de los atacantes o de los cibercriminales ha incrementado demasiado al tener mucho más acceso a información, a otro tipo de herramientas. Eso es un dato bastante duro, ya que con ese 78% nosotros en algún momento, si no nos protegemos bien o si no hacemos algo al respecto, podemos ser parte de esa estadística o de ese número. Y un dato bastante duro también para tocarlo es que México se encuentra en los primeros 20 países que más infecciones de malware tienen y reciben en todo el mundo. Esto por fuente de Kaspersky, que es una empresa bastante robusta de ciberseguridad también. ¿Qué significa? Que estamos en el top 20 de los países más vulnerados o que menos ciberprotección tienen. Entonces es algo que nos pone a pensar que qué tanta, o hacemos una pregunta aquí, qué tanto le damos de peso a nuestra información. Nuestra información, ¿cuánto vale para nosotros? Para que nos haga realmente recapacitar en qué estamos haciendo, en cómo estamos protegiendo esa información y qué tan valiosa es esa información para nosotros. Vamos a hablar aquí de un aspecto bastante importante. ¿El tamaño importa? ¿De qué tamaño tiene que ser mi organización para preocuparme de la seguridad de información? Pues aquí, a diferencia de otros ambientes, pues el tamaño aquí no importa. Tenemos que preocuparnos, sea
pequeña, mediana o una startup, no importa de qué sector, no importa de qué índole sea nuestra empresa, simplemente hay que protegernos eh, y pensar en la parte de, como iniciamos el título de esta presentación, el kickoff, la pata inicial, ¿cómo vamos a arrancar la parte de la ciberseguridad? Eh, Existen aspectos muy importantes para poder proteger nuestra organización, como por ejemplo el correo electrónico. El correo electrónico es una entrada muy visitada por los hackers. Recibimos correos electrónicos de phishing o simplemente correos falsos, en donde caemos en alguna trampa, en seguir una URL, en dar clic donde no debemos dar clic. Y por supuesto tenemos que considerar ciertos lineamientos de correo electrónico para poder delimitar si es un correo válido o no es válido. Principalmente tenemos que hacer eso. Hay que pensar siempre que cualquier persona en alguna organización es vulnerable. No porque yo tenga una computadora Mac de muchos miles de pesos o mi vecino que tenga una computadora Windows que apenas funciona, no es vulnerable. Todos en este mundo que tengamos un dispositivo electrónico somos vulnerables a ataques cibernéticos. Y no solamente dispositivos como computadoras, sino también dispositivos móviles, tablets o cualquier dispositivo que tenga acceso a una red como es la Internet. Hay que pensar siempre en eso y nunca de decrementar o hacer menos al dispositivo chico o al dispositivo grande. Siempre vamos a tener o siempre vamos a ser vulnerables mientras tengamos interconexión hacia Internet. Ahora, tocando un poquito de los temas, cómo los hackers de pronto nos hacen o no consiguen nuestra información, es algo que se llama ingeniería social. La ingeniería social es, por ejemplo, si el hacker conoce información de nosotros, sabe que, por ejemplo, yo me llamo Carlos, eh, conoce mi fecha de nacimiento, conoce cuántos hijos tengo, conoce el número de la casa o el domicilio donde vivo a través de redes sociales, a través de cualquier otro tipo de información. Entonces yo le estoy dando información que está abierta para que él pueda intentar ataques de ingeniería social. ¿Qué puedes? ¿Cómo se maneja la parte del ataque de ingeniería social? Es si si el hacker consigue mi información de mi fecha de nacimiento, lo primero que va a intentar al tratar de ingresar en mi correo electrónico es ingresar esas contraseñas que tengan que ver con mi nombre y con mi fecha de nacimiento, con el nombre de mis hijos, con el nombre de mi esposa, con el nombre de mi mamá, entonces con mi dirección física. Entonces, principalmente eso se le llama la parte de la ingeniería social. No solamente preocupándonos por correo electrónico, a lo mejor nosotros mencionamos el correo electrónico, ¿qué sucede? No tengo cosas tan críticas, no me puede afectar tanto, pero ¿qué pasa si no es el correo electrónico? Si es una cuenta de banco, es una cuenta importante que se maneja en transacciones de parte o con temas financieros, o simplemente es algo de privacidad que yo tengo. Entonces, probablemente mi espacio en la nube de fotos, no sé, o sea, cualquier acceso que exista de mí como usuario hacia algún sistema en donde se tenga que ingresar alguna credencial o contraseña. Entonces, tenemos que preocuparnos bastante sobre esos temas. Ahorita vamos a hablar de la parte de la recomendación de cuáles son las best practices o las mejores prácticas para poder evitarlo. Y vamos a también tomar en consideración cuál es el aspecto, cuánto me va a costar. Vamos a ver el siguiente slide. ¿Cómo iniciar mi protección en mi organización y cuánto me va a costar? Son preguntas que nos hacemos muy constantemente, ¿no? ¿Cómo iniciar mi protección? Existen una serie de prácticas que son, vaya, no tenemos ni siquiera que ver con ciberseguridad, es con simplemente iniciativa de lógica, como por ejemplo, una de ellas es tener software propietario de manera legal, no tener programas ni sistemas operativos ilegítimos. Eh, ¿Cuántas veces hemos visto que, pues no tengo una licencia de Windows válida, pero ¿qué crees que tengo el Windows con su crack o con su activador? Entonces, ese tipo de software puede generar software malicioso dentro de nuestros equipos. Por eso nuestros objetos o nuestro software antivirus de pronto detectan
esos softwares como anómalos, porque pueden contener alguna entrada que tiene alguna modificación en el sistema y por eso se considera como un malware o como un software que puede generar ingreso o entradas en nuestro sistema operativo. También pasa lo mismo con Microsoft Office, existe con herramientas de diseño que son costosas, realmente son licencias costosas, entonces de pronto lo vemos muy sencillo. Pues por ahí puede venir también alguna vulnerabilidad existente en la parte de nuestros sistemas operativos. Nadie nos garantiza que esos activadores, esos cracks dentro de nuestros sistemas operativos van a funcionar de manera correcta en un futuro y que no va a haber un malware que nos va a atacar eso. A diferencia de tener un sistema propietario donde pagamos una licencia y donde el fabricante, por supuesto, que nos garantiza actualizaciones y esa corrección de vulnerabilidades de día a día para poder evitar esos bugs que en algún momento pueda tener nuestro sistema. Ahora, llegamos a la siguiente pregunta. ¿Cuánto me va a costar? Costar, pues inicialmente nos va a costar algo. Consideración de las licencias que les mencionaba, licencias de nuestro sistema operativo, de nuestra paquetería o de algún software que haga N cosas que necesitemos. ¿Vamos a tener un gasto? Sí, por supuesto, pero ¿cuánto nos vamos a ahorrar si es que alguien vulnera nuestra organización o nuestro equipo? ¿Cuánto eso nos va a costar? ¿Cuánta información nos va a costar eso? Entonces tenemos que poner una balanza de cuánto vamos a invertir para cuánto podemos denegar el acceso a esos hackers. Esta es la primera, el kickoff realmente de nuestra charla, ¿no? El tener software propietario, software que sea legítimo. Esta es nuestra patada inicial. Me cuenta que si existen 10 pasos o 10 mejores prácticas para esto, lo llamaríamos el paso cero. Desde aquí empezamos todo. ¿Ok? Ahora, vamos a la siguiente slide. Ya ahora sí, llegando a las demás buenas prácticas, después de considerar el tema de tener un sistema operativo y paquetería legítima, pues la primera práctica es, hablemos de cada una de ellas, la sensibilización y capacitación de empleados. Vale la pena que en nuestras organizaciones, sea grande, mediana, chica, una pyme, una startup o cualquier otro tipo de negocio, hay que sensibilizar a los usuarios y capacitar a los empleados. Hay mucha información del tema de ciberseguridad en donde nos explican qué es lo que no tenemos que hacer. Entonces, eso es muy bueno transmitírselo a las personas o a con las personas que trabajamos y transmitirle que, por poner algún ejemplo, no habremos correos electrónicos que vengan de remitentes desconocidos y mucho menos creer en el tema de, por ejemplo, que ganaste un premio simplemente porque diste un clic aquí. Eso no sucede en la vida real. Esos son simplemente engaños que nos pueden llevar a perder una cantidad importante o a ser vulnerados a través de correos ilegítimos y principalmente, pues, proteger nuestros dispositivos. Principalmente, sensibilizar a nuestros empleados para que puedan lograr establecer cuál es la diferencia entre algo real y algo que no es real. Principalmente que las herramientas de nuestro trabajo son para eso, herramientas de nuestro trabajo. Eso es sensibilizar al usuario, hacer que se pongan nuestros zapatos. Es el paso número 1. El paso número 2 es realizar copias de seguridad fiables de toda la información relevante. ¿Qué significa? Que si yo manejo documentos, manejo hojas de cálculo, presentaciones importantes, alguna imagen, algún tipo de cualquier documento, no solamente lo debería yo de guardar en mi dispositivo local, sino también tengo la responsabilidad de guardarlo en algún sistema que esté en la nube, sea, llamémosle Google Drive, llamémosle Dropbox, llamémosle OneDrive, llamémosle como ustedes el que más prefieran. Ahí guardemos esa información, cuidémosla, no la borremos de ahí, y si en algún momento llega a pasar un desastre en nuestro equipo de cómputo, o un robo, o simplemente un virus, un famoso malware, que es un ransomware, que es un rescate o un secuestro de nuestra información, pues no vamos a
no vamos a necesitar pagar un rescate por él, porque toda nuestra información vital y esencial la vamos a tener dentro de nuestros equipos. Otra de las buenas prácticas que tenemos es contar con un servidor propio, tener en nuestras instalaciones. Si manejamos una parte importante de TI, de información, pues también vale la pena centralizar esta información dentro de un servidor. Ese servidor, por supuesto, teniendo y considerando la parte o el paso cero que mencionamos, ¿no? Tener un software legítimo, tanto en sistema operativo como en paquetería, y por supuesto, dispositivos de red bastante eficientes, que no tengan o que sean de una buena, no hablemos del más caro, por supuesto que no, sino de algo que sea funcional para el tamaño de nuestra organización. Existen servicios o equipos de comunicación bastante económicos y que tienen una buena capacidad, o si nosotros ya no estamos dentro de la parte básica, pues podemos utilizar otros dispositivos. Per se, pues dispositivos también que queden con respecto a nuestra infraestructura, a nuestro tamaño y al número de los usuarios que, por supuesto, tenemos dentro de nuestra organización. Otra de las buenas prácticas es la instalación de antivirus y el anti-spam. Antivirus, pues principalmente va a proteger nuestro dispositivo de que se ingrese algún virus, algún malware, o simplemente proteger para que no haya ningún cambio que nosotros no estemos permitiendo, que regularmente eso es lo que hace un malware. En el tema de anti-spam, es importante contemplar un anti-spam entre la frontera de nuestro correo electrónico para evitar la menor cantidad de correos que lleguen de manera que sean falsos, que sean de phishing o que sea publicidad que no nos sirve para nada, que a veces en cierta forma nos quita el tiempo. Eso es importante, ya correspondiente a la parte de antivirus y anti-spam, porque pues con eso eficientamos más la operación de nuestros equipos, le damos más vida a nuestros equipos de cómputo y principalmente podemos hacer una limpieza bastante de nuestros correos, de cómo nos lleguen y realmente lo interesante que nos esté llegando es lo que vamos a considerar. En el paso 5 es establecer contraseñas robustas y cambiarlas periódicamente. ¿A qué nos referimos a esto? Nuestras contraseñas no podemos, lo ideal es no agregar nuestro nombre, nuestra fecha de nacimiento, ni nuestra dirección física, lo que hablábamos hace un rato. Es establecer una buena combinación de una cadena de caracteres bastante larga y que no tengan una secuencia y utilizar, por supuesto, mayúsculas, minúsculas y símbolos especiales. Eso es muy importante, ya que nosotros al tener ese tipo de contraseñas es mucho más difícil que un hacker en la parte de la ingeniería social adivine nuestras contraseñas o sea vulnerado nuestro sistema a través de los famosos diccionarios de datos, que significa que el hacker ingresa un famoso robot. Un robot es un sistema o un programa construido en algún lenguaje de programación que está intentando a través de una pequeña base de datos, o sea, un archivo de megas, hasta puede ser de terabytes, e intentando con esas diferentes contraseñas. Entre más robusta, más larga sea la contraseña y con mayor número de caracteres diferentes, hay una cantidad, un porcentaje muy menos probable de que adivinen esa contraseña. Si en esto es muy complicado utilizar cadenas largas y esto, al menos hagamos una buena práctica. La buena práctica es cambiar periódicamente estas contraseñas de manera habitual, ya sea cada 2, 3 meses. Es bastante bueno hacerlo. Es una buena práctica. Aparte, pues generamos más seguridad en la parte, ya sea en correos electrónicos, en los tokens de banco, bueno, en las famosas contraseñas para acceso al banco, en cualquier tipo de sistema que tenga o que sea necesario ingresar una contraseña. En el número 6, tenemos que analizar el riesgo. ¿Qué es analizar el riesgo? Es simplemente validar qué información estoy manejando yo. Les estoy subiendo a correo electrónico, se la envío a empleados de la organización. Tengo que analizar el riesgo de qué implica que yo esté enviando ese tipo de información que sea de manera sensible para la organización. Tengo que analizar ese riesgo y cómo puedo mitigar ese riesgo. Hacer el análisis de riesgo es decir, qué tanta probabilidad tengo yo de que esa información a un hacker me la intercepte y haga una mala utilización de esta información que es parte de mi organización y es importante. ¿Y qué otra cosa tengo que contemplar en este paso? Tengo que crear un plan de contingencia. ¿Qué pasa si el hacker
o si mi máquina de mi servidor central alguien accede, se pierde, se borra, entonces tengo que hacer un plan de contingencia. Es qué pasa si yo ya no puedo subir información a ese servidor. Entonces, pues a lo mejor tengo un servidor igualito, pero acá arriba en la nube. Entonces, eso es muy importante poder contemplarlo y, por supuesto, tenerlo en consideración para un plan de contingencia. Eso es muy importante. Esas son las buenas prácticas que podemos utilizar en la parte de la ciberseguridad y también en la continuidad de la operación. Recuerden que proteger la información de nuestro negocio significa proteger el funcionamiento de este. Es algo que es un pequeño eslogan que nosotros en TLIP manejamos. Nosotros mismos le damos el valor a nuestra información y para muchas organizaciones, yo creo que no me equivoco, si más del 90%, es que si esa organización pierde su información, simplemente no puede operar. Para muchas, tal vez el funcionamiento no sea de esta forma, con base a su información, pero la mayoría de las empresas, su información es lo más valioso y lo que más, y gracias a eso puede funcionar. Sin esta información, muchas organizaciones no pueden avanzar. Entonces, hay que proteger la información que para muchas organizaciones nos es muy valiosa. Bueno, como mencionaba, mi nombre es Carlos Zacarías Hernández. Aquí está mi espacio en LinkedIn y, por supuesto, no olviden visitarnos en la parte de TLIP en sus redes sociales. Y pues eso sería todo. Les agradezco mucho por el tiempo y por este espacio y pues ojalá que tengan muy buen día. Gracias.